Empieza movidita, Carla Jara. Yo voy a empezar, o sea, para no hablar de trascendidos, ¿no? Ni rumores, con el tuit del señor Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre. Ha dicho hoy, defraudar, o advierte hoy, defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo humanismo, continuando políticas neoliberales o incorporando, aquí viene lo crucial, a exministro de Justicia, que ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea. Y en un siguiente tuit convoca una movilización para defender al gobierno popular y al gabinete Bellido contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta. Esto es para el mismo jueves 26, para el día pues, en el que está convocado el pleno para escuchar al jefe del gabinete, al señor Bellido, y solicitar el voto de investidura. Según las informaciones, este exministro de Justicia al cual se refiere el señor Cerrón sería el señor Francisco Eguren, jurista de muy larga data, ha ocupado embajadas, ha sido efectivamente ministro de Justicia y más recientemente, ojo, ha sido pues un abogado importante que tiene SUNAT en sus casos contra las grandes empresas y por cierto acaba de escribir un libro que incluye entre sus capítulos la posibilidad, según él, de reformar la Constitución vía referéndum sin pasar por el Congreso. Bueno, el propio señor Cerrón está hablando de esta situación y vamos a darle la bienvenida a Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, ex ministro de Defensa y de Cultura. ¿Cómo está usted, Jorge? Un gusto, como siempre, saludarlo. El placer es mío, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Estamos mitad en el terreno, digamos, especulativo, pero obviamente aquí hay ruido de tambores, de alguna manera. No sabemos si es que el señor Cerrón se siente de alguna forma amenazado como tal, o la línea que él representa o no, pero el hecho es que lo está exponiendo y está advirtiendo lo que consideraría él la imposición de lo que llama una hoja de ruta. ¿Cómo lee usted este momento apenas a un par de días del voto de investidura? Yo lo vengo diciendo desde el mismo día en que se nombró al primer ministro y luego al gabinete. Tal como estaba diseñado, es un gabinete de la desconfianza. Y es difícil pensar que el gabinete de la desconfianza atraviese la confianza del Congreso. Pero si uno, además del enunciado claro, ve lo que ha ocurrido en los últimos veintitantos días, tenemos derrota en la mesa directiva del Congreso, al extremo de no poder llegar a impulsar una lista que compita en las elecciones por la mesa directiva del Congreso. Rechazo de un sector muy amplio y desconfianza por el nombramiento del primer ministro. Rechazo al nombramiento de varios de los ministros del gabinete. Pérdida de las comisiones principales en el Congreso. Necesidad de que el presidente vaya en una función que no le corresponde a gestionar ante el Congreso cuando menos la Comisión de Educación, cosa que fue rechazada por el Congreso, nueva derrota. Y finalmente, la renuncia en los términos en los cuales todos hemos conocido del ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, derrota, 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 derrota. Si el presidente lee la situación, solamente esta ejecutoria, él tiene que darse cuenta de que no se trata de una suma de errores, que se trata de la aplicación de una estrategia equivocada, que no es lo mismo que sumar errores. Y esa estrategia le ha venido dando al gobierno sucesivos golpes al extremo de que más o menos en el lapso de un mes ha perdido entre 10 y 15 puntos de aceptación en las encuestas. Todo lo cuestionable que quieran que sean las encuestas, pero el hecho real es que hay una pérdida del apoyo al gobierno y al presidente de la República. Por tanto, a mí lo que me parece, si es que lo que se dice es correcto y si es que los rumores se confirman y si es que los twitters del jefe de Perú Posible expresan una situación complicada para su estrategia, es que el presidente está leyendo la situación y está tratando de construir un gabinete que una al país, que una y aplique políticas públicas que sean resolutorias tanto de la pandemia como del crecimiento económico y la generación de empleo. Esa me parecería a mí una buena noticia.
¿Sería posible, a ver, si se confirma esto, la figura sería que el jueves ya no se daría el voto de investidura porque estaríamos abriendo un escenario nuevo, ¿verdad? Claro, si es que cambia como se espera, porque el presidente lo que está haciendo es una especie de segundo debut. Si cambia como se espera el primer ministro y varios de los ministros y trata de hacer un gabinete que no sea solo una sustitución de nombres, sino que sea un nuevo emplazamiento estratégico del gobierno. Porque hay dos temas aquí. Uno son los nombramientos, algunos muy precarios, no solamente de los ministros, sino de las personas que ellos han elegido para que los ayuden, que han mostrado claras debilidades, tanto políticas como profesionales. Y otra cosa que tiene que ver con aquello, pero no es lo mismo, es la aplicación de una estrategia equivocada, que en mi opinión sobrevalora la correlación de fuerzas para la estrategia del partido de gobierno, lee mal las elecciones creyendo que el resultado de la segunda vuelta es un resultado que reafirma el 18% de la primera vuelta y no la expresión de una coalición mucho más amplia para lograr el fortalecimiento de la candidatura del entonces postulante señor Castillo, y que adicionalmente no lee el hecho de que tiene casi al 50% menos uno del otro lado de la situación, con demandas que son legítimas y que tienen que ser incorporadas en un diseño de gobierno y en unas políticas públicas. Incorporados me refiero por lo menos a la demanda simbólica de estabilidad y de prosperidad y progreso. Por tanto, esa lectura está equivocada y entonces tiene que ser replanteada. El escenario, el otro escenario es el que hasta ahora sigue siendo el oficial, es decir, que va el gabinete Bellido este jueves. ¿Qué puede pasar en esa posibilidad? También lo dije en una entrevista, en una cooperación hace ya bastante tiempo. Si el gabinete Bellido, tal como está, va al Congreso a recabar el voto de confianza, yo creo que le debe de ser rechazada, que no debe atravesar el voto de confianza, que no se le debe dar el voto de confianza a lo que es un gabinete de la desconfianza. Ese es mi punto de vista. Y creo que en ese punto de vista está la mayoría del país. 8 de cada 10 peruanos piden ajustes del gabinete. Un presidente como el señor Castillo tiene que estar con el ojo atento a lo que le dice la calle, la sociedad, los ciudadanos, porque eso también es parte del acto de gobernar. Y creo que si los rumores se confirman, el presidente Castillo está haciendo esa lectura y está finalmente dándole un mensaje adicional al país. Aquí el que manda soy yo. Y quizás ese mensaje nítido y contundente hiera algunos egos que se han exhibido con un machismo político muy intenso en los últimos días, siendo que la exhibición, más que ser un razonamiento estratégico y político, solo afectan a la figura del presidente. Hay, Jorge, entre los opinantes, algunos políticos y demás, ahora que en las redes sociales cada uno tiene una suerte de voz que algunas veces se debería cuidar mejor porque traiciona el subconsciente tantas veces como hemos visto, pero hay una línea que dice, no, esto es coreografía. En realidad la asociación Castillo-Cerrón es mucho más fuerte de lo que se quiere ver y quien piensa distinto es un o una ingenuo. ¿Usted cómo observa esa posibilidad? Probablemente los que dicen eso son los mismos que han visto un fraude inexistente del cual no se ha exhibido una sola prueba. Probablemente sean los mismos que quieren hacer que la política peruana se reduzca solo a dos verbos, vacar o disolver. Y lo que yo observo, si es que la evolución de las cosas es la que se enuncia a través de distintas formas de llegada de la noticia, es ampliar y volver más compleja la política peruana que reducirla solo al verbo vacar o al verbo disolver. Y me parece que eso es una manera en la cual el Ejecutivo, el presidente, tiene que abrir un espacio para el diálogo y la composición. Claro, él debe tener en cuenta que en el Congreso tampoco es que él encuentre pues un espacio receptivo. Buena parte de los movimientos de la oposición, del ala derecha de la oposición, son capitaneados por una derecha extrema, extremista diría yo,
que todo lo que quiere, en todo lo que piensa es el momento de la vacancia del presidente. Bueno, mientras esa sea la realidad y una forma de destrabar esta situación, si es que el presidente logra producir ese reajuste del gabinete, es esta precisamente, porque si alguien tiene la llave para resolver esta situación, es el presidente. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso, particularmente los sectores extremos del Congreso, harían bien en pensar en la posibilidad de convivir políticamente en el país y de encontrar formas de entendimiento que nos permitan enrumbar la situación recogiendo la demanda de la gente, Enrique, porque aquí la gran ausente de todo este cálculo estratégico de las balas de plata, del disolver o del vacar, es la gente que no está viendo atendidas sus necesidades. Hoy, por ejemplo, en Lima y en la mayoría de nuestras ciudades, la delincuencia está campeando con una insolencia realmente alarmante. Tenemos que hacernos cargo de ese problema. Para no mencionarle todos los otros que los vemos todos los días en noticieros como los del Canal 7 y otros canales, en donde nos muestran la precariedad de la gente, de su situación económica y de la atención que están teniendo o no frente al tema de la campaña de vacunación y de la pandemia. Por tanto, esto es lo principal. Y el Ejecutivo y el Congreso, de consumo, tienen que dar respuesta a las demandas urgentes de la sociedad. Es muy cierto, hay una necesidad de gestión, hay una necesidad de gerenciar políticas públicas de una manera más eficiente. Estamos viviendo un momento muy particular, desafiante, ha preocupado, en realidad nos preocupa a muchos que muchas personas no estén asistiendo a recibir su segunda dosis, que se estén confiando, etcétera. Y al mismo tiempo, Jorge, hay un escenario que yo quiero que usted comente también, porque a ver, Cerrón habla de la humanización, de la posible humanización del presidente Castillo, y claro, eso te abre dos frentes. Uno, que la izquierda o esa izquierda en todo caso no le va a perdonar. Y del otro lado, una derecha que usted acaba de describir que lo va a querer ver también debilitado al presidente. ¿Cómo salir de ese juego de suma cero y al mismo tiempo incorporar esa demanda de cambio, que tiene que ver con lo que señala, pero va más allá, ¿no? El presidente pues hablaba del tema de la Asamblea Constituyente, de cambios de fondo, etcétera. ¿Cómo se conjuga un nuevo escenario del cual finalmente Castillo pueda encontrar un camino de gobernabilidad? Los que traen como pan bajo el brazo la vacancia del presidente, hoy día no cuentan con los votos en el Congreso, eso es claro. Si contaran con los votos en el Congreso, estaríamos hablando ya de un escenario de vacancia, pero no cuentan con los votos en el Congreso. Esto es una noticia que tiene que ser parte de la correlación. Si el presidente Castillo hace lo que necesita hacer, porque él es el presidente, él es el que gobierna, él es el que está en el juicio de la historia, ¿gobierna él o no gobierna él? ¿Puede construir gobernabilidad para su plan y su programa o no lo puede hacer? Por tanto, él está en la obligación de abrir ese espacio, que en mi opinión tiene que ser un espacio que tienda hacia el centro. Lo dije a lo largo de la campaña electoral. Lo que necesitamos es una coalición parlamentaria de gobierno. Por supuesto, esto no es el gobierno de un extremo o del otro extremo, es el esfuerzo de construir una coalición parlamentaria que le dé estabilidad al gobierno y que asuma responsabilidades desde la perspectiva de un gobierno de cambio, porque así como la demanda de la elección es una demanda de estabilidad, la otra gran demanda de la elección, que ganó por el 50% más uno de los votos, es la necesidad de cambios y cambios profundos en la situación nacional. Necesitamos de todas maneras tener salud pública, educación pública, seguridad pública de calidad. Y eso requiere recursos, lo cual nos lleva al tema fiscal y a la necesidad de una reforma impositiva en un contexto complicado porque la situación económica está de mírame y no me toques. Por tanto, toda esa situación tiene que ser recogida en la lectura del Ejecutivo y construirse ese espacio que desde la izquierda mire hacia el centro. Si no, el gobierno va a terminar no gobernando, porque es en la práctica lo que está ocurriendo. La estrategia del sector extremista de la izquierda es clara. Es una estrategia de gobierno y poder. Se lo ha dicho con toda claridad. Tenemos el gobierno, que es apenas una parte, pero necesitamos construir el poder. ¿Y qué es el poder?
El poder es la organización popular, en esa versión, la organización popular con su propia fuerza militar. Es decir, se ha llegado mediante métodos democráticos a arribar al gobierno de la República para dar un paso ulterior. Y ese paso ulterior es un paso revolucionario. Ese es el discurso. Y eso es lo que en la práctica se está ejecutando. Ahora, que el discurso no sea llevado o la ejecución de esa estrategia sea llevada con impericia es otra cosa. Y que en medio de esa estrategia se incrusten algunas áreas de búsqueda del presupuesto público o de corrupción es también cosa distinta. Pero lo que necesita en este momento el Ejecutivo y el país es que el gobierno encuentre la apertura de ese espacio para, con todos los problemas que supone la votación en el Congreso, los votos que tienen que ser contados uno a uno, la construcción de una coalición parlamentaria de gobierno que le dé estabilidad, cuando menos de 2 o 3 años al gobierno. Yo creo que eso es viable. Muchísimas gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos esta noche. Me quedo con esa idea de un espacio que desde la izquierda mire hacia el centro como una posibilidad de construir un camino de gobernabilidad, porque el Perú tampoco es que esté aguantando o pueda aguantar un quinquenio como el que acabamos de pasar. Gracias, Jorge Nieto, por acompañarnos. Y de gobernabilidad, Enrique, concluyo rapidísimo, y de gobernabilidad democrática. Esto es muy importante. La gobernabilidad y la democracia responden a lógicas distintas. La democracia responde a la lógica un ciudadano, un voto. La gobernabilidad responde a la lógica del poder efectivo. Y a veces hay quienes quieren ver... Frente a la democracia, su voto es lo mismo. Exacto. Pero frente a la gobernabilidad, no. El dueño de un canal pesa más que la voz aislada de un ciudadano cualquiera. Por tanto, hay que conjugar ambas cosas. Importante, porque hay quienes quieren ver o equiparan esa gobernabilidad a un orden inamovible, que claramente pues vemos en la democracia siempre es mucho más complicada la negociación, y de eso se trata finalmente. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos a ver qué cosa está pasando con la bancada de Perú Libre. Vamos a darle la bienvenida a Margot Palacios, congresista de este grupo parlamentario. Regresamos. Le damos la bienvenida a la congresista Margot Palacios de la bancada de Perú Libre, por cierto, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Congresista Palacios, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique, y un placer estar en tu programa y también para poder responder las preguntas. Antes de, por supuesto, de pasar a la agenda de esta importante comisión, quería preguntarle cómo se está preparando el ambiente en la bancada para el que se supone va a ser el jueves la sesión del voto de investidura del gabinete Bellido. Convencidos que van a salir airosos en esta presentación, tanto el premier Guido Bellido conjuntamente con los ministros. Y bueno, estamos también viendo cómo algunas otras bancadas pues aún no han decidido finalmente si dar o no dar, ¿no? Pero creo que eso es importante de que están evaluándolo y eso ayuda mucho a la gobernabilidad y más aún que en estos momentos pues estamos en una crisis sanitaria, con una educación también que tiene que tomarse en cuenta, declarada también emergencia, y creo que hay temas más importantes en los cuales debemos tomar el tiempo y deberían estar trabajando nuestros ministros y no tal vez enfocándose para poder finalmente buscar el voto de confianza este 26 de agosto. Ahora, cuénteme, su propio colega, el señor Tello, ha señalado que se estarían evaluando, o que el presidente estaría evaluando cambios en el gabinete antes del jueves. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? ¿Se les ha comunicado alguna deliberación en esa línea? Bueno, en todo caso, yo lo emplazaría, ¿no?, al colega Edgar Tello, si es esa la información que él maneja, ¿no?, que la pueda decir, o de dónde ha sacado o ha salido esa información, ¿no? Desconozco primeramente de esos comentarios y finalmente es quien él tendría que responder si es que efectivamente se va a dar de esa manera como él lo ha mencionado. Bien.
A ver, se ha dicho mucho que el partido de gobierno no ha obtenido las comisiones que quería, pero es cierto que la comisión que usted preside es bastante importante, y más dadas las circunstancias y el momento histórico que vive el país. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Por cierto, nos acompaña ya el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acá en los estudios. En algunos minutos vamos a hablar con él, entre otros temas, precisamente de lo que le compete de ambiente y ecología. Pero cuénteme cuál es la agenda que ustedes van a impulsar ya encabezando esta comisión. Bueno, una de las principales creo que es la reivindicación de de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, vinculados a muchos sectores, como es el sector de minería, agricultura, agraria, medio ambiente, donde se ha visto pues que muchas veces se ha vulnerado los derechos en el tema minero, la consulta previa a estas comunidades nativas, campesinas. Vamos a pedir que se pueda aperturar el libro para la inscripción de comunidades nativas, campesinas, amazónicas, para que puedan estar registradas en el Ministerio de Cultura y de esa manera puedan tener derechos en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional, porque hemos visto que mucho se viene vulnerando en el tema minero, en el tema de pues, construir vías importantes y sin la consulta previa, sin la autorización de nuestras comunidades. El Estado ha venido ejecutando megaproyectos, obras, pero sin tener o escuchar finalmente las voces de nuestros hermanos y hermanas. Y se podría evitar muchos conflictos sociales en las cuales ahora pues este gobierno va a tener que asumir, ¿no? Más de 200 conflictos sociales que se pudieron evitar escuchando a nuestras comunidades nativas, campesinas, afroperuanas. Va a estar enfocado en ese tema y asimismo también voy a proponer yo en esta comisión que se elabore un proyecto de ley al mismo parecer del proyecto de paridad y alternancia, en el cual en los procesos generales nacionales tengan que participar también ciudadanos que vengan de las comunidades campesinas, nativas, amazónicas y afroperuanas, pero como una obligación finalmente y sean representados dentro de lo que viene a ser el Congreso de la República, ¿no? Tener voz y representar, en este caso, a sus comunidades, de donde provienen. Cuénteme, ¿este enfoque pasa por la aplicación o por la modificación o por la reforma constitucional para que ésta sea considerada plurinacional? Si bien la Constitución reconoce la diversidad étnica y lingüística, en realidad nuestros 55 pueblos originarios, 51 están en la Amazonía, 4 en nuestra región andina. Hay quienes sostienen que el paso siguiente es forzosamente una constitución plurinacional a la imagen de la de Ecuador, Bolivia o la que se está discutiendo en Chile. ¿De qué estamos hablando? No le entendí. De la posibilidad de la constitución plurinacional. Bueno, en ningún momento he tocado ese tema, usted me está... Yo le estoy preguntando, pues, sí, claro. Exacto, ¿no? Entonces, cuando yo le hablé de una propuesta para poder, en este caso, tener una representación de estos pueblos que muchas veces son olvidados o simplemente no se toma en cuenta. En relación al tema, claramente lo ha dicho el propio presidente de la República el 28 de julio en su mensaje a la Nación, de que se va a encaminar a escribir una nueva constitución plurinacional, popular y con paridad de género. Perfecto. Ahora, congresista, la propuesta o el planteamiento para que se declare a la hoja de coca como patrimonio natural de la nación, ¿cómo se va a tramitar? Cuéntenos, por favor. Es a través de una iniciativa legislativa que entiendo yo están preparando nuestros hermanos cocaleros, nuestros hermanos de diferentes organizaciones sociales como el FEPABRAE, el COMPAC, que integra las 18 cuencas cocaleras,
y se va a acompañar en el tema de la asistencia técnica y jurídica para poder finalmente a través de mi despacho o a través de otro despacho de otro congresista presentar ante el Pleno y dar la sustentación correspondiente, ¿no? Entiéndase que en los últimos periodos se han negado otros proyectos de ley de la misma similares, pero creemos que en esta oportunidad vamos a tener una bancada en la cual pueda entender que tenemos que trabajar también en ese sentido, debido a que hay una importante población de las zonas del BRAE, ¿no?, que viven bajo el cultivo de esta hoja milenaria, sagrada, de la hoja de coca. Ahora, ahí congresista, de todas maneras sabemos que va a haber oposición por el lado de quienes puedan considerar que una iniciativa como esta de alguna manera legitimaría en parte al narcotráfico. ¿Cuál va a ser la respuesta a ese argumento, que de todas maneras va a llegar, ¿no? El proyecto de ley no solamente busca declarar como patrimonio natural a la hoja de coca, ¿no?, sino que también estamos buscando que incluya el tema de la industrialización para fines farmacéuticos, medicinales, estéticos, asimismo también un empadronamiento de los hermanos productores de la hoja de coca en estas 18 cuencas cocaleras o donde se produce la hoja de coca, y asimismo también se plantea la creación de un instituto de investigación que pueda estar ubicada en la zona del BRAE y que pueda hacer estudios del valor nutricional que tiene esta hoja milenaria y sagrada. Y asimismo también va por el tema de que se pueda hacer una gradual, en este caso, ya no continuar expandiendo el cultivo de la hoja de coca, ¿no?, sino de manera gradual reducir este cultivo, obviamente previa consulta, en este caso de nuestros hermanos, pero entiendo que ya hay ¿no?, posiciones que permiten a que se pueda dar esta reducción gradual del cultivo de la hoja de coca, ¿no? Como te menciono, es una iniciativa que van a hacer desde las propias organizaciones para que ellos puedan también entregarnos su propuesta y nosotros hacer el acompañamiento técnico jurídico para posteriormente presentarla como una iniciativa legislativa, pero nacida de los propios hermanos de estas zonas del BRAE y las 18 cuencas cocaleras. Bien, muchas gracias, congresista Margot Palacios, integrante de la bancada de Perú Libre, por acompañarnos entonces esta noche en Cara a Cara. Vamos a continuamos, sí, continuamos, porque ya está con nosotros el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, que duda cabe, una cartera sumamente importante, compleja, y donde hay muchas, tanto expectativas por el lado de la economía y lo que estábamos hablando con la congresista Margot Palacios en términos de la propia población relacionada con los proyectos de desarrollo en este caso. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Cuéntenos primero, como introducción, usted acaba de venir de un viaje. Está 5 de la mañana acabamos de llegar. Ajá, y ha sido un viaje bastante intenso por lo que me contaba. Cuéntenos, por favor. Hemos ido a Quiruvilca, a invitación del presidente regional de La Libertad, le dicen gobernador ahora, y nos acompañaron el presidente de la Comisión de Minería, que está a cargo de Acción Popular, y 2 congresistas más. Fuimos a visitar a Quiruvilca, y que queda en la naciente de Río Moche, y lo que vimos no nos gustó nada. Está el río Moche completamente contaminado por esta mina que fue abandonada, ¿no? Y es la preocupación total de la región, ¿no? ¿Cuál mina fue? Quiruvilca, Quiruvilca, sí. Entonces... ha sido mal cerrada, evidentemente, mal clausurada. Sí. ¿Y cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿Cuál es el Bueno, nosotros nos hemos compromiso? integrado a la mesa de trabajo. ¿Para qué vamos a crear otra mesa si ya... Ya está en marcha. Sí, ¿no? y ya han participado los congresistas, las comunidades de base, todos los distritos y el presidente regional y los congresistas. Y vamos a establecer todos los mecanismos necesarios para solucionar eso. Primero a corto plazo para que no se siga contaminando y después cómo vamos a hacer. Ese es un ejemplo, digamos, de la parte que en un porcentaje de la población despierta rechazo
la minería, ¿no? Sí. Episodios como estos. Y hay desconfianza de parte de la población y al mismo tiempo pues la minería es un sector económico fundamental. ¿Cómo observa usted este balance ya desde la cartera? Disculpa, estoy recontra cansado, pero en fin, ahí hay varios puntos. Primero, la mina no debería haber hecho eso, debería haber cerrado de manera adecuada, ¿no? El Estado debería haber participado también, haciendo un seguimiento, no lo hizo. Fui el primer ministro de Energía y Minas que visita la zona. Yo pensé que eso era cotidiano, pero no es así. Es un ejemplo, digamos, donde vemos efectivamente El presidente, el Estado fallado. el presidente nos encargó de visitar todo y va a ser un gabinete de campo. La población, que siempre ha sido minera, ahora está haciendo minería informal. Entonces, Quirubilca, que era un pueblo chiquito, ahora hay mucha gente hacinada, mucha violencia, poco control, ¿no? Entonces, como los que sufren siempre son los más vulnerables, mujeres, niños, hay trata de menores, ¿no? Todos los males están. Por supuesto, toda la economía negra concentrada ahí. Exacto. Entonces, aquí por suerte, a iniciativa del gobernador y de los congresistas que nos invitaron, nosotros recién hace una semana me invitó y hoy hemos estado ahí. Hay que hacer varias cosas. Con los congresistas tenemos que modificar las normas para que eso no vuelva a suceder. Ya lo habíamos nombrado nosotros, pero con ello hay mayor consenso. ¿Cuáles serían las modificaciones, digamos, en términos generales? Una concreta, para todo cierre de mina, el operador debe dejar garantías reales. Eso no pasa ahora. No. ¿Qué pasa con eso? Si haces mal la cosa, ejecuto las garantías con esa plata. Ahora, ese problema lo vamos a tener que asumir todos los peruanos. Y es mucha plata, ¿no? Entonces, hemos estado en las bocas de mina y el agua con pH superior al 2 o al 3 sale y se va a Río Moche, ¿no? Entonces, si usted observa ahí en la zona, todas las piedras tienen una capa amarilla. Eso llega a la ciudad de Trujillo. Es una de las principales ciudades, y bonita ciudad de Trujillo, tiene un río contaminado, ¿no? Y la gente toma eso. Se entiende entonces por ese lado la indignación. Otro problema que su cartera enfrenta es el del corredor minero, ¿no? Ya no va a ser corredor minero. Ya no va a ser corredor minero. No, ahora va a ser el nodo minero. ¿Ya? Porque el corredor minero implica... ¿Por qué el cambio? Porque el corredor minero, te voy a dar, a los periodistas les gustan que le den noticias así, que nadie sabe. Me acaba de dar una, así que cuéntenos cómo es el cambio. Ya no va a ser corredor minero, porque el corredor minero es corredor. Sí, ajá. ¿No? Ajá. En este caso va a ser un nodo minero que va a tener... el problema generalmente es que cada actor actuaba individualmente. ¿Ya? Y se relacionaba con las comunidades de manera bilateral, ¿no? Entonces tenés un actor aquí que se relaciona con una manera, este actor que se relaciona primero con unas comunidades de una manera determinada, que fue el antiguo, ¿no? Porque iba a haber un mineraducto, ¿se acuerdan? Y después el nuevo actor que también se manera de otra manera. Entonces tenés una yuxtaposición de funciones y de acuerdos con otros actores similares, más el gobierno nacional, más los gobiernos regionales, que al final es un poco caótico, ¿no? Y algunos errores que cometieron las empresas, ¿no? Y también la ausencia del Estado provocaron toda la maraña de interrelaciones y que genera muchos conflictos permanentes. Entonces, ¿cómo se soluciona eso a largo plazo? Eso se lo soluciona a largo plazo, primero con un enfoque territorial, como toda esta mesa, ¿no? Ahí tiene diversos actores, vamos a ver qué es lo mejor en conjunto, de manera equitativa, porque si no vas a tener siempre supongamos que hay buena fe en la empresa, ¿no? Lo hace de buena manera, pero al solo relacionarse con un conjunto, siendo el espacio mayor, con los que están en el área inmediata, este grupo va a terminar siendo privilegiado y te genera otros que no son marginados. Ese en sí ya te está generando... ¿Y esa interlocución entonces cómo se va a llevar a cabo? Ahora, desde el ministerio. El ministerio va a intervenir, ¿no? Va a intervenir, cosa que no lo ha hecho, ¿no? Va a mediar, va a favorecer y va a buscar soluciones consensuadas con todos los actores de largo plazo.
una solución de largo plazo. Ahora, y esa solución de largo plazo es un medio de transporte ecológico que además sirva para diversas actividades, que integre las regiones, ¿no? Y que favorezca la economía. El famoso asfaltado, estamos hablando de No. eso, que es el reclamo. Cuénteme No, entonces. es un ¿El mineroducto? No, es un ferrocarril. Ajá. Es un ferrocarril que comienza o uno de sus extremos es el nodo minero y el otro punto es Marcona. Ya. Esa es la noticia que... Bueno, es una noticia sumamente interesante. ¿Para cuándo, digamos, si es que hablamos de un calendario aproximado, para qué año podría estar listo este ferrocarril? Exacto, esa es la otra pregunta. Si uno lo deja a cómo están las cosas, hemos recibido un estado caótico, en el ministerio mismo hay procesos de hace más de 2 años, simples, algunos un poquito complicados, pero simples, 2 años acumulándose, ¿no? Para unas cosas. Entonces, con ese criterio y a esa velocidad, ese ferrocarril comenzaría el 2028. 2028. Sí. Ya, Pero, si si ponemos orden, tanto al interior del Estado, y se trabaja conjuntamente como lo que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, ¿no? Y Transportes, eso se podría cortar. Y entonces, quizás, para cuando el presidente deje su mandato, podría, como último acto, inaugurar el primer tramo, ¿no? Que ya sería algo concreto. Mientras tanto, vamos a ver. ¿cómo observa, digamos, me parece una muy buena propuesta, pero cómo cree que van a reaccionar las comunidades? Me imagino que ya han hablado con ellas. A las comunidades, ¿Cómo ven esa posibilidad? A las comunidades les interesa que haya un medio de comunicación limpio, inocuo, ¿no? Con la menor huella de carbono posible, que permanezca, Claro. que no solo sea flor de un día o flor de él, ¿no? Los yacimientos tarde o temprano se van a acabar, ¿no? Entonces... Y va a quedar Claro, entonces hemos venido de Quiruvilca, entonces no es... Esa zona del nodo minero, si uno lo desarrolla bien, va a producir tanto como toda la República de Chile. Estamos hablando de una... Y la población de ahí debería tener una calidad de vida que no debería envidiar a nadie en el mundo, ¿no? Evidentemente. Ahora, entonces, su política es impulsar, lo ha dicho hace algunos días, impulsar la inversión minera. La minería bien hecha. Me acaba de describir un caso. Cuénteme cuál va a ser, digamos, la aproximación en general. ¿Qué otros cambios? Porque esto que está usted escribiendo es un cambio de enfoque bastante claro. ¿Cómo desarrollar esa minería bien hecha con mayor intensidad? De nuestro lado vamos a tener varios cosas. Vamos a tratar, cualquier que viene a invertir aquí se encuentra con diversas dificultades burocráticas y tiene que realizar interminables gestiones ante diversos entes del Estado, ¿no? Si nosotros podríamos poner una ventanilla única, ¿no? Eso ya es un resultado, mejor dicho, porque a veces son el mismo estudio con diferentes o pequeñas modificaciones es lo que te pide otra agencia y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso permitiría una mejor supervisión y control. De aquí a, supongamos pero ¿qué sería lo óptimo? Lo óptimo sería que tú eres el inversor, ven, vas a invertir acá, invierte, me firmas esta declaración jurada, bien precisa en todos los términos de lo que es rentabilidad social. Vas a traer nuevos flujos de dinero, ¿no? No vas a utilizar los míos, porque si no, ¿cuál es la gracia? Vas a tener, respetar y convocar nuevos empleos, ¿no? Nuevos, con todas las normas de la OIT, ¿no? Y lo vas a capacitar, ¿no? Vas a respetar el medio ambiente con tus tecnologías, etcétera, adecuadas, ¿no? Vas a hacer una transferencia tecnológica a nosotros y al resto para que las empresas locales también hagan lo mismo, ¿no? O te copien. Y también promover que tu intervención no modifique la cultura local. El Perú es tú lo acabas de decir con la congresista, que hay muchas naciones, ¿no? Muchas culturas y hay que respetarlas. Yo cuando voy a Cajamarca me pongo mi sombrero y como mi cuy y bailo
mi Matarina, ¿no? Y si me voy a Huancayo, bailo huaylas y como el... No se adapta a Uno tiene que a donde adaptarse, llega. uno tiene que adaptarse. Y respetar el entorno. Exacto, y tiene que promoverlo. Entonces, si haces todo eso, hay que no solo te vamos a dar la bienvenida, tenemos que darte todas las facilidades, ¿no? Muy interesante. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con una repregunta sobre este tema, porque de repente alguno de estos inversionistas le va a decir, oiga, ministro Merino, pero ya tenemos el canon, el sobrecanon, las regalías. ¿Tiene que haber reforma en este sistema en algún punto? ¿Cómo se conjuga con lo que nos está contando? Vamos a la pausa y regresamos. Ministro de Energía y Minas, Iván Merino, nos acaba de escribir varias novedades, pero la última que nos señaló tiene que ver con esta declaración jurada que presentaría el inversionista con un marcado acento. Eso sería lo óptimo, pero no podemos digamos llegar que a esa eso. sería la idea, ok. Eso sería La consecuencia. el objetivo final, Ok. ¿no? Para cualquier inversor. Con ¿no? un marcado acento social, de favorecimiento al Ojo, entorno. Si tú cumples más, simplemente tú en tu declaración jurada cumples todo lo que te hemos dicho, y si te superviso y no hay un punto y te cae una sanción que te va a hacer cerrar. ¿No? No hay nada de cuestión de amparo. O sea, es muy exigente. ¿Cómo se llama? Esto pasaría por una modificación legislativa eventualmente. Bueno, ese es el final, objetivo, pero ese es el el final, pero no vamos a llegar todavía a eso. Mientras tanto, entonces yo le preguntaba por el tema de canon, hay quienes señalan, el propio, bueno, uno de nuestros expresidentes había anunciado una nueva ley de minería, eso quedó, ¿no? Eso quedó ahí nomás. En ese caso de la ley, es necesaria una nueva ley de minería. ¿Por qué? ¿Qué debería conllevar eso? Todos los procedimientos han cambiado, ¿no? Todas las relaciones han cambiado. Las empresas mismas necesitan, y lo han dicho, una nueva cara social, ¿no? Eso es a nivel mundial. El Colegio de Ingenieros de Minas del Perú tiene el enfoque territorial, ¿no? Que nosotros compartimos y por otro lado también lo suscribimos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de nuevos conceptos, ¿no? Que implican un cambio en la norma, ¿no? Para que esto sea más factible a los nuevos tiempos. No es el nuevo pacto, el nuevo pacto es, ¿no? Es una consecuencia del nuevo pacto. Esta nueva ley de minería tiene que ser consensuada, no se le puede ocurrir al gobierno ni al Congreso en sí, tiene que ser consultada con todos los actores. Un nuevo pacto entonces que ustedes van a convocar, va a haber una especie de debate amplio, como usted señala. Sí, y una relación, es como todos lo dicen, es mejor un mal acuerdo a un buen juicio, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que han comprendido eso, ¿no? Y estamos viendo cómo vamos a generar un nuevo pacto, ¿no? Eso implica revisión de algunos contratos, etcétera, etcétera. Hay algunos que se quedan... Básicamente los contratos con estabilidad tributaria, que es lo que se había discutido, ¿o hay revisiones adicionales? No, también hay otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces hay signos y hay gestos, mejor dicho. El gesto de Buenaventura, de pagar lo que pagó, ¿no? O de Cerro Roberto son gestos. Por ahí dijeron que no, es que fíjate que el dólar está alto, está bajo. Buenaventura, para pagar eso... ha emitido bonos. Hizo bonos. ¿Y quién compra bonos de alguien que se va a ir? Ok. Ahora, hay un par de temitas más. Proyectos nuevos. Tía María, el presidente Castillo... ¿Qué dijo? Dijo que no. Entonces, o sea, yo por ahí soy un no. ejecutor de... Tía María y Conga básicamente no van. Toromocho, por ejemplo. Todos van. Todos van. Todos van. Si tienen problemas, tenemos que intervenir nosotros para resolverlos. El Estado no ha estado presente. Parte de los problemas sociales son eso, ¿no? El Estado no ha estado presente. Nosotros sí no solo vamos a participar, sino vamos a acompañar. Vamos a estar ahí al lado, ¿no? De las comunidades que son las que han votado por Pedro Castillo, ¿no? Exactamente, además, en todos esos lugares Pedro Castillo barrió en las elecciones. Cambiemos de tema, el balón de gas. Hay preocupación, por supuesto, entre el ciudadano de a pie por el incremento del precio del gas y bajaría unos 10 soles si entra al fondo de estabilización. ¿De qué depende que esto ocurra? Ya no depende de nosotros. Nosotros ya hemos hecho Ustedes han hecho todo el cálculo, la hemos propuesta. hecho la propuesta y todo lo demás. Ahora depende del MEF.
¿no? ¿Y ya lo pudo hablar con el ministro Franque? Sí, hemos de manera conversado. preliminar? ¿Cómo la ve? Como hemos conversado, de repente dentro, no creo que dentro de él, sino de parte del equipo, que siempre, que todavía no cambian y todo lo demás, creen que todo gasto es un gasto, ¿no? Y no es un gasto. Este es un fondo revolvente. Obviamente, cuando el precio es alto, tú vas a poner, pero cuando el precio baja, vas a generar ingresos. Y el Entonces, presidente dijo que iba a haber sorpresas con respecto al precio del gas, así que me imagino que eso era parte de la discusión. Ya sí, llegará la respuesta. es un final fondo del- revolvente, no es un costo hundido, no es un subsidio. Entonces, vamos a ver, y además hay un consenso con las empresas, ¿no? Con el gremio de empresas, para que esto se ejecute, ¿no? Ellos también estaban esperando. Y además ayudaría a formalizar también. ¿Y sería rápido el efecto? Porque hay Claro, si el sí. consenso funciona, Ajá, es rápido. Porque también tú podrías utilizar algunos argumentos como que espérate que voy a liquidar mis stocks, y que los compré a precio alto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero según me han manifestado, no, esa no es la actitud. Sería rápido. Hay rumores de ajustes en el gabinete, ministro. Sí. Usted los ha escuchado seguramente. Sí. ¿Hay alguna información que se pueda saber al respecto? En mi caso, en mi sector, hemos hecho las cosas como queremos que se hacen bien. No hemos tenido ningún problema mediático, usted los ha visto. Estamos haciendo cosas bien, estamos generando consenso, estamos cumpliendo lo que dijo la línea desde el discurso del 28 de julio. Pero si el presidente quiere... Bueno, no hay problema. Obviamente es una decisión del presidente, pero Sí. era la pregunta obligada. Para terminar, ahora sí yo le preguntaba antes de la pausa. Canon, es un sistema, digamos, que ha significado la transferencia de mucho dinero y al mismo tiempo hay quienes señalan que no ha funcionado como debería. ¿Cuál es su idea al Sí, el respecto? Canon- ¿Habrían que hacer cambios? Sí, de todas maneras. Pero estos cambios tienen que ser consensuados, ¿no? Entonces, tenemos que conversar con las comunidades, consultar a las buenas empresas, a los diferentes entes de gobierno, no solo del gobierno central, sino también gobierno regional, gobiernos locales, ¿no? El canon proviene generalmente del impuesto a la renta. Si no hay impuesto a la renta, no hay canon, ¿no? Entonces habría que ver otro modo de contribución más permanente, ¿no? Porque el impuesto a la renta, también, si no paga nada, no hay canon. Pues, entonces, eso hay que verlo. ¿Cuál sería, digamos, la filosofía de esta reforma tributaria? O sea, mover renta, ¿de qué estaríamos No, hablando? Porque primero- hay también un consenso en que hay espacio, aparentemente, para poder mover un poco la aguja tributaria, ¿no? En el caso Sí, de- pero una cosa es ampliar la base, ¿no? Otra, aumentar las tasas sin modificar, sin crear nuevos impuestos. Porque también tienes que... Nosotros somos pragmáticos, ¿no? Entonces, pragmatismo... Tú podrías querer tal cosa, mejor dicho, si soy una familia de ingresos bajos, podría querer que todos mis hijos tengan iPhone. Ese podría querer, pero el Estado ahorita no, tienes que moverte de acuerdo a tus, ¿no? A tus limitaciones. Entonces, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. ¿El gobierno, El perdón? gobierno no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, algunas iniciativas, mejor dicho, al menos que quieras que a propósito, que te diga No, que digamos, no. por reformas tributarias efectivamente más amplias y de repente impuestos a las riquezas, etcétera. Pero con el régimen minero también dependen ustedes de la discusión con el Congreso. Claro, si tienes que modificar las normas, tienes que conversar con el Congreso. Entonces veremos, confío que sí nos van a dar la confianza y ahí estableceremos nuevos consensos para a ver si podemos modificar algunas normas. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando. Mejor yo no voy a esperar a que me... La política es también pues el arte de lo posible, ¿no? Sí, eso es lo que va a ser. Y evidentemente hay un Congreso, vamos a ver cómo termina primero pues esta semana. Ministro Iván Merino, muchas gracias por esta conversación. Un puntito. Para terminar, claro que sí. Sí, ayer, ¿cómo se llama? A veces la gente suma impuestos, etcétera. Ya. El caso de las Bambas, Sí. el total que va a pagar por este ejercicio va a ser de 2.400 millones. Eso es canon. No, el total de El esos total impuestos, tributario, ajá. ¿no? Para este ejercicio, ¿no? 2.400. No más, no menos, pero igualito es bastante. Es muchísimo. Cosa que 2.400. nunca había pagado antes, ¿no? Bueno, aclarado entonces el punto, 2.400 millones de soles, ahí uno puede ver el peso y la importancia de la minería. Gracias, ministro Iván Merino, por acompañarnos en esta interesante conversación. Nosotros vamos a ir a una última pausa.
Bien, se nos ha terminado el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Comenzando cara a cara, seguramente esta semana nos traerá más sorpresas y emociones, pero por el momento los dejo con todas las novedades deportivas y en pared. Nos vemos mañana. Tengan una excelente noche. Adiós.